todos un saludo muy cordial, esperando que se encuentren con buena salud. Vamos a comenzar ahora el último capítulo. Hemos hecho ya las proteínas y aminoácidos, la forma más superficial si quieren, pero espero que ustedes estén repasando. Y ahora vamos a ver carbohidratos como último tema. Lamentablemente ya el tiempo no nos permite alargar más, pero vamos a tratar de mandarles lo que falta de polímeros, ya, pero sin evaluación, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el tema de carbohidratos. Los carbohidratos son el otro grupo de moléculas llamadas biomoléculas, porque se encuentran en los organismos vivos cumpliendo una serie de funciones. Antes se los llamaba hidratos de carbono, porque pensaban muchas personas que era el carbono con muchas aguas, ¿no? Es decir, hidratado el carbono. Entonces, por eso eran hidratos de carbono. Y lo han mejorado un poquitito con carbohidratos. Sin embargo, no son carbonos hidratados, como vamos a ver en un ratito. Los carbohidratos son la reserva energética que tienen los organismos vivos. Se pueden encontrar en las frutas, en las raíces, en las hojas, en la madera también, y en un montón de plantas, y también, por supuesto, en los animales y en los seres humanos. También se los conoce con el nombre de azúcares, ¿no? Dulces azúcares. Son dulces, son energías realmente, ¿no? Es que entra al organismo y son una reserva energética, nos mantienen ágiles, nos mantienen capaces de resistir carreras, correr, etc. Y por eso nosotros chupamos dulcecitos. Hay unos dulces que se llaman los salvavidas, que justamente es cuando uno está un poco cansado, ya puede chupar una de esas pastillitas que tienen la forma de un salvavidas y uno gana y digamos, se energiza. En la madera hay una cantidad enorme de carbohidratos, en la cerveza, en el algodón, es decir, en casi todas las plantas tenemos nosotros los carbohidratos. Ahora, las plantas las sintetizan a través de la fotosíntesis. En el colegio nos han enseñado la fotosíntesis, cuando se toma la energía lumínica con dióxido de carbono y lo que se produce es oxígeno y una molécula de glucosa. Ahorita vamos a ver. Entonces, como introducción tenemos esto que es sencillo y ahora vamos a ver la parte estructural. Como habíamos dicho, las plantas toman el dióxido de carbono, agua, utilizan la clorofila que está dentro de ellas y la luz solar, energía lumínica. Y con esto hacen un proceso que se llama fotosíntesis. Lo que se obtiene de la fotosíntesis es el oxígeno y esta molécula que es un carbohidrato que se llama glucosa, que tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, a partir de eso se hacen los azúcares, se hacen toda la gama de carbohidratos que ahorita los vamos a definir. Entonces, ¿cómo los definimos? Entonces, decimos que los carbohidratos son aldehídos y o cetonas polihidroxilados, ¿ya? Entonces tenemos en este caso un ejemplo que hemos puesto. Tenemos un grupo aldehído y tenemos 4 carbonos quirales que tienen un grupo hidroxilo terminando también con un alcohol. Entonces fíjense, son polihidroxilados, tienen muchos hidroxilos. Entonces aquí tenemos en este caso un aldehído, pero aquí puede haber, en vez de, aquí podemos tener un CH3 y aquí podemos tener un carbonilo, y entonces sería una acetona polihidroxilada. Entonces, los aldehídos y cetonas polihidroxilados, que por hidrólisis nos da uno de estos o algo más pequeño, se llaman carbohidratos. Una vez más, son aldehídos y cetonas polihidroxilados. Entonces, estas son moléculas, como aquí estamos viendo, como unidades, ¿ya? Hay de 4, 5, 6, etcétera, que vamos a ver en un ratito. Y estos compuestos forman parte de otros carbohidratos que son un poco más grandes, que tienen 2 o 4 unidades, y forman parte de otros mucho más grandes que ya son macromoléculas, que se llaman polisacáridos, como la celulosa que está en la madera. Entonces ahora vamos a ir desarrollando ya estructuras y dando nombres a los carbohidratos que estamos
Entonces, vamos a ir nombrando ya a los carbohidratos. Cuando son los aldehídos polihidroxilados, es decir, cuando tenemos carbohidratos cuyo grupo principal, cuyo grupo funcional principal son los aldehídos, se llaman aldosas. Entonces, la terminación, el sufijo es osa, ¿ya? Entonces, los aldehídos polihidroxilados, los azúcares que tienen grupo funcional aldehídico, entonces tenemos que se llaman aldosas. Los que tienen el grupo funcional de cetona, entonces son cetosas. Entonces tenemos aldosas, cetosas. Ahora, hay aldosas y hay cetosas que tienen 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Entonces, en el ejemplo nomás, cuando tenemos pentosas, que quiere decir que tenemos carbohidratos que tienen 5 carbonos, o tetrosas que tienen 4 carbonos, o las hexosas que tienen 6 carbonos. En el ejemplo que les digo, vamos a tomar las pentosas. Entonces, las pentosas quiere decir que son azúcares que tienen el grupo funcional de aldehído o de cetona, pero que tienen 5 carbonos. Entonces, si son aldosas, como son pentosas, tenemos las aldopentosas. Y si son cetosas, tenemos las cetopentosas. Entonces, aldohexosas, que es aldohexosas o cetohexosas también podemos tener, ¿no? Ahorita van a tener su tablita donde están los principales carbohidratos que vamos a utilizar. Ahora, cuando es una sola unidad, como una tetrosa o una pentosa o una hexosa, a eso se llama monosacárido. Cuando tenemos 2 monosacáridos unidos, enlazados, tenemos los disacáridos. Por ejemplo, en monosacáridos tenemos la glucosa, la lactosa, etc., ¿no? De la pentosa tenemos la ribosa, en fin. Cuando tenemos disacáridos, tenemos, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar que utilizamos para endulzar el té, el café, las galletas, etc. Pero también tenemos la maltosa o la celobiosa. Entonces, fíjense, están compuestas de 2 unidades de monosacáridos. Y cuando ya tenemos muchas, 100, 150, etcétera, de aldosas o cetosas, tenemos a los llamados polisacáridos. Aquí me he olvidado los acentos, van a disculpar, ¿no? Polisacáridos. Entonces, con esto ya tenemos más idea de lo que vamos a hablar ahora. Yo ya voy a hablar de aldosas, de cetosas, de pentosas, de mono, di o polisacáridos. Entonces ya vamos a hacer ahorita las estructuras y las formas en las que se presentan estos compuestos. Los carbohidratos, como son moléculas que tienen varios carbonos quirales, como estamos viendo en el dibujo, entonces, y como al tener varios carbonos quirales tienen varias configuraciones, tienen varios estereoisómeros. Ya sabemos que el número de estereoisómeros máximo depende del número de carbonos quirales que tenga. En este caso que estoy señalando, tenemos 1, 2, 3 carbonos quirales. Entonces, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 son 8. Entonces, aquí deberíamos tener 8 estereoisómeros, ¿no? Estos estereoisómeros van a tener enantiómeros y astereoisómeros y estructuras meso, en fin, todo lo que hemos aprendido en química orgánica 1. Pero muchos existen y muchos no existen, o existen en muy poca cantidad. Entonces, lo que se hace es escribirlos como proyecciones de Fischer en primera instancia, como aquí estamos viendo. Ya hemos dicho cuando teníamos 2 carbonos quirales. Ahora tenemos 3 carbonos quirales, entonces la proyección se agranda, ¿no? Ya la cruz ya no es tan sencilla como esta de la izquierda, sino que es en realidad más y más grande. Si tenemos 4, 5, 6, como vamos a ver, entonces van a tener una proyección de Fischer mucho más grande. Ya no escribimos aquí los carbonos, ya no lo escribimos de forma lineal, en fin. Entonces, escribimos como proyecciones de Fischer. Ahora, para dar la configuración que vamos a estudiar, la que existe en las plantas, en los organismos, es la convención de decir que todos son D. D debido a la configuración del gliceraldehído, que se supone es el carbohidrato o el monosacárido más pequeñito, que en realidad es un asunto arbitrario que
¿no? Entonces, este es el gliceraldehído. Fíjense, tiene aquí un carbono quiral, tiene el grupo aldehído, tiene un hidroxilo y aquí tiene otro hidroxilo. Entonces, se toma como base este compuesto, el gliceraldehído. Y arbitrariamente lo han nombrado como D. Entonces, ya no es gliceraldehído, sino D-gliceraldehído, D mayúscula. No importa si es dextro, si es levo, nada. Simplemente es el D-gliceraldehído, que es esta la estructura. Casualmente, para suerte de los que han hecho esto, es dextrógeno, ¿no? Pero no importaba, en realidad lo que ellos le han puesto es esta letrita. Entonces, D-gliceraldehído. ¿Cómo es el D-gliceraldehído? Esta producción de Fischer que estoy dibujando. Entonces yo he marcado este carbono quiral con un hidrógeno a la izquierda y el hidroxilo a la derecha. Entonces, cuando nosotros vemos una molécula de un monosacárido de 4, 5 o 6 carbonos, nos fijamos en el carbono más lejano respecto al primer carbono, en este caso sería el 2, el 3, el cuarto, y comparamos su configuración con la configuración del D-gliceraldehído. Si es igual, como en este caso, entonces decimos que es la configuración D. Ahora, puede ser dextrógira, puede ser levógira. El asunto es que coincida con la configuración del D-gliceraldehído. Entonces, ustedes dibujan la producción de Fischer, buscan el carbono más lejano respecto al carbono 1, se fijan en la configuración de ese carbono quiral y si está coincidiendo con la configuración del D-gliceraldehído, entonces es una molécula D. Esta molécula se llama ribosa. Entonces, como coincide su configuración en el carbono 4, entonces esto se llama ya no ribosa, sino D-ribosa. Ahora, la L-ribosa es cuando este carbono 4 tiene invertido el hidroxilo y el hidrógeno. No es un antiómero, ojo, simplemente esta configuración varía. ¿Ya? Entonces no hay que confundir enantiómeros con esta parte. El enantiómero es la imagen especular de toda esta molécula. Ese es un L, realmente. Se dan cuenta que ese es su enantiómero. Ahora, si este es D y esta configuración del carbono 4 está a la inversa, ese la llamamos L-ribosa. Pero no es porque es un enantiómero, sino porque es exactamente la configuración contraria a la que tiene el D-gliceraldehído. Entonces, es medio complicada la nomenclatura, que es básicamente para bioquímica, ¿no? Nosotros tenemos el RLS que hemos hecho. Entonces, pero ahora en este capítulo tenemos que respetar todas esas normas, por eso estamos haciendo de esta manera la manera de identificar la configuración de cada uno de ellos. Generalmente los D, todos los dextros, es decir, todos los que tienen, no dextros, todos los D que tienen esta configuración en el carbono más quiral más alejado del carbono 1, son los que se encuentran en las plantas, en los organismos, y son los monosacáridos que vamos a estudiar. Definición importante que vamos a usar es la de epímeros. He dibujado dos proyecciones de Fischer de dos aldohexosas. La D-glucosa, que va a ser ahora todo nuestro ejemplo, nuestro prototipo para todo lo que hagamos, y la otra, la D-manosa. Entonces, fíjense, son dos aldohexosas. Entonces, tiene C6, H12 o 6, ambas moléculas. Ambas son D-aldosas porque el carbono 5, que es quiral, tiene la misma configuración que el carbono quiral del D-gliceraldehído. Entonces, por eso le hemos puesto D-glucosa y D-manosa. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la D-glucosa y la D-manosa? La única diferencia está en el carbono 2. Fíjense, la configuración del carbono 2 de la D-glucosa tiene al hidroxilo a la derecha y al hidrógeno a la izquierda. En cambio, la configuración del carbono 2 de la D-manosa tiene el hidroxilo a la izquierda y el hidrógeno a la derecha.
Eso los hace diferentes, ¿no es cierto? Sabemos ya eso, porque estos son diastereoisómeros, son isómeros configuracionales. A este tipo de moléculas que difieren únicamente en la configuración del carbono 2 se los llama epímeros. Aquellos monosacáridos o aldosas o tetrosas o pentosas o hexosas que difieren en la configuración del carbono 2 únicamente, se los llama epímeros. Entonces, la D-glucosa es el epímero de la D-manosa. La D-manosa es el epímero de la D-glucosa. Solo varían en la configuración del carbono 2. Todo lo demás es idéntico, como ustedes pueden ver. I gotta find my way back to summer paradise. Sean Paul, Simple Plan. My heart is singing.